Vamos a crear las migraciones para ya comenzar a crear las tablas de la base de datos. Entonces, como aquí tenemos el archivo de Chainlog inicial, que es donde va a ir nuestras migraciones, en este momento pues está vacío. Vamos a abrirlo desde el MySQL Workbench como para que sea un poco más legible, porque acá en oscuro se ve como feo ese script. Entonces vamos a abrirlo acá en el Workbench. Un momento. Listo. Entonces aquí donde vamos a editar, donde vamos a agregar todas nuestras migraciones. Entonces el- es necesario agregar este comentario para que las migraciones identifiquen que el formato que vamos a utilizar en estas migraciones va a ser un formato de tipo SQL para que el Liquibase sepa que todas las migraciones van a ser de forma con scripts SQL, porque también se pueden trabajar con XML para hacer las migraciones. Entonces, nosotros necesitamos crear las cuatro tablas, que eran las mismas que vimos en la presentación. Necesitamos crear estas cuatro tablas, ¿sí? Necesitamos crear el tipo de identificación, el tipo de sangre, el estudiante y la tabla enfermedad de estudiante. Entonces, esa es la que vamos a crear en las migraciones. Ya le indicamos el formato que va a trabajar Liquibase, que es SQL. Y ya entonces vamos a comenzar a crear las tablas que necesitamos. Entonces vamos a crear la tabla tipo de identificación. Entonces vamos a crear, tenemos acá el script de crear la tabla de tipo de identificación. Entonces la tabla se va a llamar tipo de identificación, va a tener un ID, primary key, auto increment, va a tener un nombre, una descripción y listo. Ahí ya creamos la tabla de tipo de identificación. Entonces vamos a hacer para que esta tabla sea una migración. Entonces para decirle que esto va a ser parte de una migración, entonces le tenemos que decirle quién es el autor que hizo esa migración y cuál es el número de la migración que se va a ejecutar. Entonces encima de la migración que nosotros queremos hacer, como nosotros aquí creamos una tabla, encima de ese código agregamos este comentario llamado change set espacio y acá le damos el nombre del autor que hizo esa migración. Entonces voy a decirle que Jorge fue el que hizo esa migración y el número de la migración fue el número 1. Entonces aquí ya le dijimos que este fue el autor. Y si tenemos un comentario por dejar ahí en esa migración, le decimos comment, dos puntos, y le damos un comentario. Entonces le podemos decir, no sé, tabla donde guardaremos los tipos de identificación, ¿sí? Entonces, cuando ya nosotros ejecutemos la aplicación, él va a venir acá a revisar este changelog inicial, que es el mismo que está por acá, es el mismo, solo que tenemos abierto acá en el Workbench, y él va a leer qué migraciones hay. Entonces, él viene y lee esta migración y él verifica si ya esta migración fue ejecutada o no. Si no ha sido ejecutada, la ejecuta. Y si ya ha sido ejecutada, pues la deja quieta y enciende simplemente el proyecto. Entonces, vamos a, por ejemplo, hacer la prueba, a guardarlo y vamos a ejecutarla, a ejecutar el proyecto. Y en este momento, él ya debería funcionar bien, él ya debería funcionar bien y debería hacer la conexión a la base de datos, crear la base de datos si no existe y ejecutar la migración. ¿Sí? Entonces vamos a venir acá, vea si recargamos acá, ahí creo la base de datos llamada universidad y tenemos unas tablas, ¿sí? Esta tabla Database Chainlogs es la que el Liquibase usa para poder saber qué migraciones que fueron ejecutadas y cuáles no. Este también la usa para eso. Y acá creo la tabla tipo de identificación, que fue la misma que creamos acá en esta migración. Entonces, acá le dijimos el autor, el nombre, el número de la migración y un comentario, ¿sí? Entonces, acá él creó la tabla tipo de identificación y si venimos acá al database Chainlogs, que es donde él sabe qué migraciones fueron ejecutadas y cuáles no, acá él nos dice, ve, acá hay una migración creada. El autor fue Jorge, cuándo fue ejecutada, cuál archivo fue el que la ejecutó, cuál fue el archivo de migración que la ejecutó
el tipo, en la descripción es el tipo del formato que está usando, que es el SQL, y un comentario. Vea, que acá fue el comentario que nosotros le dejamos. Tabla donde guardaremos los tipos de identificación. Entonces, aquí, esta tabla es la que Liquibase usa para poder controlar qué migraciones fueron ejecutadas y cuáles no. Entonces, él viene y revisa si este ID1, cuando él vuelve a ejecutar el proyecto, si el ID1 ya fue ejecutado, entonces simplemente no lo ejecuta. Y si no ha sido ejecutado, ejecuta la migración. Entonces, continuamos con las otras migraciones para crear las próximas tablas. Entonces vamos a crear la tabla tipo de sangre y vamos a crear la tabla tipo de sangre. Vamos a dejarlo en otra migración. Entonces vamos a decirle change set Jorge 2.2 porque es la migración número 2. Luego le vamos a dar un comentario, comment, 2 puntos, y vamos a escribirle comentario que tengamos, tabla donde guardaremos los tipos de sangre. Listo, acá ya quedó esta migración para crear esta tabla. La tabla tipo de sangre tiene un ID, un nombre, una descripción. Luego vamos a crear la otra migración. Todas estas migraciones la podríamos dejar en una sola, ¿sí? Pero por temas de ejemplos y eso, estamos dejando cada tabla que creamos, que le creamos una migración. Pero si quisiéramos crear todas las 4 tablas en una sola migración, la podemos crear, ¿sí? Pero es para que quede como un poco más organizado. Entonces vamos a crear la próxima migración para crear la tabla estudiante. Entonces vamos a crear la tabla estudiante y encima de la tabla le vamos a dar pues, el identificativo de la migración. Entonces le decimos el change set, el autor fue Jorge, el número de la migración es el número 3 y le damos un comentario de la migración. Te vamos a darle un comentario, simplemente tabla para guardar los datos básicos de un estudiante. Listo, entonces acá tenemos la migración de la tabla estudiante. Entonces la tabla estudiante tiene un ID primario, tiene un número de identificación, un nombre, un apellido, una fecha de nacimiento, un tipo de identificación y un tipo de sangre que va relacionado con las tablas que previamente ya habíamos creado, tipo de identificación y tipo de sangre. Entonces esta es la migración número 3 ya creada. Vamos a crear entonces ahorita la tabla, la que falta, enfermedad de estudiante. Entonces vamos a crear la tabla enfermedad de estudiante, que es la migración número 4. Entonces dejamos el comentario para que él sepa qué migración es. Entonces vamos a decirle change set, el autor que hizo esa migración, que es Jorge 2 puntos. El número de la migración es la 4. Acá tenemos la 3, acá es la 4. Y le damos un comentario. Comment 2 puntos. Y le damos el comentario. Tabla para registrar las enfermedades que tiene el estudiante. Listo. Entonces acá ya tenemos la migración para crear esa tabla. Entonces esa tabla lo que tiene es un ID, el ID primario de esa tabla, el ID del estudiante, que es relacionado con la tabla estudiante que previamente habíamos creado arriba. Tiene un nombre, que es el nombre de la enfermedad y la observación. Y entonces, listo. Acá ya tendríamos todas las 4 migraciones para las 4 tablas que necesitamos en la base de datos universidad. Entonces, ya lo que hacemos es ejecutarla. Vamos a ejecutarla. En ese momento tenemos solamente la primera migración. Vamos a apagar un momento el proyecto. Entonces, si ejecutamos el proyecto nuevamente, él nos va a ejecutar ya las migraciones que hacen falta. Él verifica qué migraciones hacen falta y cuáles no. Y acá ejecutar ya las migraciones que hicieron falta. Listo. Entonces, si ya venimos acá a la base de datos y recargamos, acá ya tenemos las tablas que hacían falta. Ya tenemos todas las 4 tablas que necesitamos: enfermedad de estudiante, estudiante, tipo de identificación y tipo de sangre. Y si venimos acá a la tabla database chainlogs, que es donde controla el tema de las migraciones, acá vemos que ya ejecutó todas las 4 migraciones que hicimos. Y listo, acá ya tenemos creadas las 4 tablas.